Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y aquí tenemos, bueno, lo que vamos a utilizar para el trabajo de Aitana. Es un rostro, bueno, como ven, aquí lo tenemos. Lo he compartido antes. Yo el boceto lo tengo ya realizado. Aquí lo tenemos. El papel en el que voy a realizar todo el trabajo será este que está aquí. Es el Hanemüller, el Nostalgia, 190 gramos. Y ya está. Este es el papel que vamos a utilizar. Es un papel bastante liso. Yo creo que para el trabajo de... Miren quién está aquí. Hay que terminarla. Para el trabajo de Aitana, pues va muy bien. Es un rostro de mujer que va muy bien, de verdad, en este tipo de papel. Esperemos que sí. Tamaño A3, por si alguien quiere saber también el tamaño que estamos realizando, que vamos a realizar Aitana. Es en A3, el Nostalgia 100%, así mismo es. Entonces tenemos las herramientas que vamos a utilizar. Aquí iremos poniendo los tonos que vemos en el proyecto, más o menos, para que vean cuáles vamos a utilizar, el porqué, la detección y poco más. El boceto lo he hecho a mesa de luz, evidentemente está ahí clavado. Los compartiré también el boceto, así como la imagen de referencia aquí mismo en la descripción de este y de todos los vídeos. Luego, la imagen de referencia la dejaré en la pestaña comunidad para miembros para que se la puedan descargar de ahí más fácilmente, ¿saben? Entonces, la pestaña comunidad, como también están todos los directos que hacemos para los miembros, pues absolutamente todo estará ahí subido. Así que nada, vamos a comenzar también a hablar un poquito de por qué la elección de este rostro. Me gustó mucho esta imagen por la posición que tenía con respecto a lo que siempre estamos haciendo los rostros de frente, de perfil, ya me he hecho un poquito, pero así en horizontal, acostada, que salga la mano y tal, con un tatuaje incluido, pues no habíamos hecho ninguno. Entonces me apetecía. Hola Carmen, buenas noches. Buenas noches. En la pestaña comunidad siempre os dejo, hola Eli, ¿qué tal? Siempre os dejo ahí el enlace en la pestaña comunidad. Nada, hemos hablado ahora mismo un poquito del papel que vamos a trabajar en A3, es este que está aquí. Tengo el sí, sí, en la pestaña comunidad pueden. En la pestaña comunidad ahí pueden pinchar de esta manera. O la producción. Pues bueno, teniendo en cuenta que este es el papel que vamos a trabajar, en base a eso, los materiales, la secuencia de los lápices, ustedes elijan qué lápiz, si tienen alguna marca, les va a ir mejor. Yo voy a hablar de tonos, voy a hablar de colores. Yo evidentemente mencionaré mis marcas, pero cada quien que lo haga con el lápiz que tenga, con la marca que tenga. Buenas noches, Maga. Así que nada, vamos al lío. Lo primero es que cuando yo elijo la imagen de referencia, que ya sé en el papel que voy a trabajar debido a las características de la propia imagen que tenemos, pues ¿qué yo hago? Pues después de hacer el boceto, digo, bueno, vamos a ver los materiales que vamos a trabajar. Buenas noches, José. Buenas noches. Los materiales que vamos a trabajar y los lápices que voy a utilizar. Todo el mundo sabe más o menos con las marcas que trabajo, pero yo voy a hablar de tonos, de tonos. Y lo primero que voy a comentarles es que voy a trabajar con los pan pasteles de capa base porque me están dando buenísimos resultados. El que no tenga el pan pastel no pasa nada. Voy a dar el tono que pueden utilizar con los lápices de colores, pero sí que es verdad que en el acabado del trabajo se nota muchísimo cuando entra en pan pastel, sobre todo en los rostros femeninos, y por qué no, en el mismo trabajo de Leonardo DiCaprio, pues fue muy bien. Pero la verdad es que le dan un acabado espectacular y por ello es que lo voy a hablar de los materiales, en este caso del pan pastel. Este, por ejemplo, es la capa base inicial que voy a utilizar. Vamos a intentar ver en este caso, como tiene la imagen de referencia ahí, vamos a intentar ver los colores hacia, yo digo siempre hacia adentro. El primer color que veo es como si fueran saliendo, es como un maquillaje. Cuando nos levantamos en la mañana, en el caso de las chicas, pero bueno, los chicos seguramente también algunos sabrá de esto un poquillo más, sobre todo nosotros que dibujamos, tenemos el rostro sin nada y nos vamos aplicando pues tonos, bases, todo lo demás. Pues yo ese mismo pensamiento lo tengo con las imágenes. Yo me paro delante de la imagen de referencia e intento mirar el primer color involucrado. Por ejemplo, si miramos el rostro de Aitana,
Es un color crema con un poquito de gris, ¿veis? Pues yo creo que como capa base inicial, porque hay zonas que están muy claritas, esto de acá, ¿veis que es más clarito? Vale, pues yo veo este tono en toda esta zona de aquí. Como capa base, pensemos en la capa base, en lo primero, cuando no hay nada, cuando esté el papel en blanco y luego le vamos a poner pues este tono. Este tono, por ejemplo, entre los Luminance, ¿veis? Este es el 842. Entonces, si no tenemos el pan pastel, pues esta capa, incluso después del pan pastel la puedo utilizar. Pero bueno, este sería mi capa base inicial para el trabajo de Aitana. Así que la voy a guardar aquí. Vamos a hacerle ya la separación por aquí para luego ver qué cantidad de tonos. Vamos a ir subiendo. Luego, ¿qué podría aplicarle? O no, estoy segura que le voy a aplicar y a ver si ustedes ven el mismo tono que yo. En el caso de los policromos, pero voy a utilizar también alternativas de Luminance por si queréis. También vamos a abrir aquí un poquito. Vamos a quitarme esta zona de acá, el zoom, para que se pueda ver lo que quiero hacer ahora. Vale. Vale, por aquí. Esta parte os mola mucho. Déjenme quitar un momentico la imagen de referencia para que se vea bien lo que quiero hacer. Vale. Bueno, tengo la imagen de referencia aquí, así que podemos hablar del tema también. En el caso, por ejemplo, que no, Laura, que no voy a trabajar con los Luminance. Pues mira, el tono base puede ser, después de este, puede ser este de esta acá. Este que está aquí. ¿Veis? Este que está acá, que es el 068. Este tono es muy parecido al de los negros, qué mala eres. A este de acá, al 132 de los policromos. ¿Que no tienes el Luminance? ¿Que tienes el policromo? Pues que puede ser uno de los dos. Entonces, estos tonos pueden ser equivalentes. ¿Que tienen los Derwent Light Fast? Pues como tono piel, puedes utilizar este tono que está aquí. Es decir, el tono está en varias marcas. Da igual si trabajas con uno. Qué malos que sois. Que trabajan con uno, pues bien, que trabaja con otra marca, pero bueno, el color es ese. Y ese es el color que yo detecto como segunda capa base. Ellos están, para los que vean el vídeo después, la risa es por esta situación que está aquí. Sin pensar que también aquí hay negros de los... Ya está, porque entonces después no me dejan comprar negros. Este tono, vale, este tono sería mi siguiente capa. ¿Dónde yo veo este tono? Yo veo este tono como segunda capa en toda esta área de aquí, evidentemente. A ver, por acá. ¿Veis? Aquí. ¿Te gustan los policromos en el Honeymuller? Me gustan los policromos detrás del pan pastel y no detrás de ellos. Fíjense que como capa posiblemente de el Luminance. Los policromos en papeles lisos les cuesta, con los policromos detalles. Pero como yo voy a dar mi capa de pan pastel, ya el Honeymuller ya ahí va a estar bien agarradillo. Por tanto y demás, por eso voy a entrar con el policromo. Que no tienes otra alternativa o no cojas el Honeymuller, tienes otro papel, le pones otro. Pero bueno, el Honeymuller, yo he visto chicos que han hecho trabajos realistas con Honeymuller y los policromos. A mí particularmente no me gusta entrar directamente con ellos, a mí. Pero bueno, hay quien ha hecho trabajos muy buenos, incluso en papeles más lisos que el Honeymuller, pues con ellos. ¿Vale? Entonces me lo pongo por acá en mi cosilla esta. Vamos a ponerlo por aquí para que se vea. Ya tenemos ese y vamos a la segunda capa. Seguimos de abajo hacia arriba. No sé si ven. No sé si ven las capas que estoy hablando. Este tono, por ejemplo, si lo subimos un poquito. A ver, ahí. Este tono es el 189 de los policromos. Este tono pues, puede estar también en otras marcas. A mí me gusta de los policromos y le voy a dar, evidentemente, por toda esta zona, toda, pues esta capa. Pues, evidentemente por aquí meteré la primera capa de tono piel, un poquillo, depende de la presión que le demos, pero en estas zonitas más oscuritas, pues ya para ir marcando el rostro,
entraré con esto seguramente. Ahí está, mucho rosita y mucho lila. Pues sí, porque está maquillada, como dice Esther. Que ahora detrás de eso, pues un poquito de amarillo no viene mal. No me voy a poner exquisita con el amarillo. Yo tengo uno que me gusta muchísimo, que no es muy intenso. Puede ser el ibori. Podría ser el ibori en estas partes de aquí. A ver si se me ve mejor señalar que decir. En estas partes de acá, más claritas, pues puede entrar el ibori. Pero claro, yo necesito un poco más de intensidad para acá. Entonces, yo tengo de los Pablo este amarillo, que es amarillo con un poquito de salmón. Pero si no, chicos, controladamente, alguno de estos o un mostaza, que también podemos dar, que también lo veo, sobre todo en esta zona de aquí, señalamos las dos, por acá, pues le podemos dar un poquito de este acá. Así que separaremos uno de los tres. Yo voy a dar uno, ustedes escojan el que tengan. ¿Qué tienen Derwent? Pues mira, de Derwent también hay amarillos, así tiene el ibori. Yo le digo el ibori de Derwent porque es muy parecido, que es este que está acá, o cualquier otro amarillo. Y si quieres el mostacita, pues este de aquí también. Por hablarles de otras marcas, porque también tenemos de los, a ver si tengo por aquí, de los Luminance. Tengo, así, eso lo tengo abierto casi. Este de aquí. Tengo este que es muy parecido al de los Pablo, el 542. Entonces, este os puede servir también si trabajáis con los Luminance. Seguimos hacia arriba. Como dice Esther, yo voy del tono más claro involucrado hacia el más oscuro en los rostros. Casi siempre voy de esa manera. Intento ir detectando los colores hacia abajo. Yo le daría también como un verde oliva, ¿por qué no? O mejor aún, pues el green gold. El green gold de los policromos, que también está bien. Dado este caso, que ya llegamos a este plan, ya vamos intensificando un poquito. Y entrarían los rosas. Me da igual el rosa. Puede ser, por ejemplo, porque después le daré inclusive un poquito de rojo, de lila. Y por qué no, voy hablando de varios, Hay de Luminance, tenemos estos de acá. Voy a hablar un poquito de varios. Incluso voy a coger Pablos en la mano. Voy a coger el 180 y... ¿Veis? Miren para acá. Estos tonos están en el rostro de Aitana. Evidentemente, no los tenemos todos, no pasa nada. Que tenemos los Luminance y tenemos este de acá que es el 571, perfecto. Que si no le vamos a dar un poquito de rosa de los policromos, intensificamos un poco más y yo creo que hasta un rojito me vendría bien, muy bien trabajado, muy sutil en esta parte de acá, por ejemplo, es el 219, que es un rojo escarlata. Entonces, en esta zona de aquí nos va a ir de lujo, de lujo. El 180 y este de acá, el 186, el 187, 188 son muy parecidos. En esta parte de acá, muy poquito, pero entran. Y luego, pues, tenemos grises y tenemos un poquito de marrón y sepia para las zonas de la sombra, que son todas estas zonas que están para acá. Todo esto acompañado de un lila, y yo para el acabado suelo ponerle un poquito en estas zonas intensas con los Museum, para alisar. Digamos que si abrimos con el pan pastel, digamos que yo cierro con los Museum. Trabajo policromos para detalles, voy alternándolo con la, a ver que no se me desenfoque, voy alternándolo con, oye que no quiere, dice no te remenees tanto, a ver si, ay, entonces, yo para dar acabados en estas zonas, pues le puedo dar este, que es como el 180 y, digámoslo así, es un tono ocre.
es un tono ocre y me va de lujo. Entonces yo remataría por acá con esos tonos, aunque después voy aplicando una capa por encima de la otra. Aunque voy hablando de esa secuencia, depende de cómo yo vaya quedando, le voy dando para el sellado o para el acabado un poquito más, un poquito más, un poquito más. Me comentaba un chico por Instagram, que evidentemente no sé si al final se habrá hecho miembro del canal o no. Si es así, pues ya lo verá. Me preguntó qué yo hacía, qué blender utilizaba y, y qué abrillantador. Y qué abrillantador. Y la verdad es que, que yo no uso Blender. Bueno, Shakira, por ejemplo, en el proyecto no tengo Blender utilizado ninguno. Pero ninguno, ninguno, ninguno. Si los acabados del trabajo y luego el papel están, ayuda tantísimo y la secuencia de las capas es la correcta y yo veo que van encajando todo bien, pues la verdad es que Blender no uso. Pero bueno, yo trabajo con dos. Uno por recomendación de la maga, que siempre se lo voy a agradecer, que este es el primero que no lo gasto porque le tengo cariño. Este me lo regaló ella, este de aquí. Y son los nuevos, tengo como dos nuevos, pero que no uso. Vale, el de Caran d'Ache. Este es un besito. Este es, pues, el mejor. A recomendación, recuerden que en la descripción del vídeo tenéis todos los materiales de los cuales estoy hablando. Ustedes están abiertos a acceder a ellos o no. Luego, hay un set que viene el abrillantador, que él me preguntaba por el abrillantador y el blender de Derwent. A mí, cuando trabajaba con este, yo pensaba que era Gloria Bendita y sigue siendo un buen blender. Permiso un momentico para tomar agua. Sigue siendo un buen blender, pero sigue siendo un buen blender, pero sí que es verdad que después que encontramos algo mejor, pues cuesta mucho trabajo pues volver hacia atrás. Pero no es malo, es un buen blender, es un buen mezclador, es una punta dura, mezcla bastante bien y esto es una barra. Es una barra, yo no sabría cómo explicar el material. Yo sé que mezcla espectacularmente bien. La verdad es esa. Y el abrillantador que el chico me había preguntado, pues yo nunca lo he usado así ciertamente. Sí que es verdad que hemos probado, porque Esther me lo ha comentado también, hemos pasado y luego por encima de que pasas ya no funcionan los lápices. Así que para cualquier efecto en cabello o en áreas así más claritas, pues puede funcionar. Yo particularmente no lo uso. No lo veo como es cera, ¿no? Vale. Pues yo lo veo súper compacto. Sí, pero tiene que tener algo más. Esto queda muy chulo. Pues para hacer cera mola muchísimo. Pues yo no sé de qué está hecho, pero es una pasada. Bueno, sí, algo será así, como dice este, porque miren, por ejemplo, esto lo tengo recto, no es. Recto no es. Y la manera de usarlo, ya digo yo que es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Así que nada, seguimos comentando un poquito las áreas. ¿Viste ya la piel y los detallitos que tiene? Si veis, tiene detallitos. Bastantes. Bastante detallito. El bisturí de arte y aquí el borrador eléctrico va a tener bastante función, ¿vale? Porque tiene poritos y tal. No es un trabajo que voy a hacer en un gran formato. Es como un lápiz sin el pigmento. Ah, vale. Pequeña saltamonte. Payaso. Entonces, tiene bastantes poritos, así que el borrador eléctrico y el bisturí de arte van a cumplir bastante, ¿cómo se parte? Van a cumplir bastante función. Así que nada, ya os he comentado, no sé si no he hecho un vídeo exactamente probándolos los dos, pero este es recargable, este es a pilas. Los dos los tienen en la descripción del vídeo. Este para mí, pues a la hora, es más firme, digamos de alguna manera, lo puedo controlar mucho mejor, es más firme. El Derwent
pues sí que me oscila mucho la punta, no logro que sea un control exacto para cositas en el cabello y tal, pero a mí me sigue gustando más el primero que tuve. Sí que es verdad que le falta, pues a lo mejor si este fuera recargable, pues lo tendría todo, pero bueno, cada uno, como siempre, aporta lo suyo. Borradores eléctricos que tienen en la descripción del vídeo. Cuento los poros, ¿no? Y luego, bisturí de arte, pues el metálico de toda la vida, que lo tenéis en la descripción, y este que es de cerámica. Este, pues, como siempre, tú pon un ester en tu vida y lo solucionarás, vamos, un 100%. Ese ojo que tienes sobre el brazo es peliagudo. Ya podéis tener cuidado para que no quede visca. Exactamente. Ahora vamos a hablar de la posición del rostro. Yo le cuento las pestañas. Pues mira, el bisturí de cerámica, volviendo donde estábamos, nos va a ayudar para hacer los pelillos, para levantar detallitos en los poritos, pelitos así rubitos que tiene por acá. Sí que es verdad que yo no voy a hacer un gran formato, pero que sí hay que sacar la mayor cantidad de detalles posible. Es que parece visca. No, 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 no lo es. Está en la posición que está. Y el Posca, pues para los brillos de los ojos. Hablando de los ojos, ya que estamos ahí y ya Esther introdujo el tema, los ojos. Es una posición que está acostada en horizontal, no está de frente, no tenemos una guía. Como dijo Esther, tener cuidado porque nos queda visca, pero en nada, en 3 segundos y ya está. Puede parecer que este ojito, es decir, ella está apuntando para arriba porque está mirando al fotógrafo que está un poquito más parado de la posición donde está ella. Tiene este ojo un poquito más porque es el que está como apoyado en la mano y además lo tiene, ¿veis? Más metidito para acá. Si nos hacemos los de central, pues ya ni les cuento. Así que ir con cuidado. Los tonos que yo veo en el ojo, no voy ni a sacarlos aquí porque, vamos, este de pan pastel fijo, ¿lo veis? Tiene los ojos verdosos con un poquito de marrón. Así que mira, si hablamos de los Derwent, para salir un poquito de los que tenemos siempre, este tono, más el verde oliva, más el negro, por ejemplo, voy a hablar de los Derwent para salir un poquito del policromo, que es el que voy a entrar con los tonos, pero bueno, para hablar del centro del color. ¿Veis? Estos 3 tonos, acompañado incluso de, pongamos el 187 o el 188 de los policromos, pues será un espectáculo en ese ojo. Así que posiblemente me vean coger también algún Derwent Light Fast para el proyecto de Aitana. Así que nada, pues un poquito de índigo para el borde, azul oscuro, índigo, para el borde del ojo. A ver si me deja. A ver si me deja. Fíjense lo que les digo. Ahí. Para el borde del ojo, un poquito de índigo. Va a estar súper bien. Sobre todo saliendo los grises para la esclerótica. Un poquito más. Algún tonito piel ligero. El rosa para el borde. El contorno salmón con los tonos piel para aquí, para el lagrimal. Y por aquí abajo, pues esos rositas más claritos y tal, e ir intensificando con los tonos piel que ya hemos hablado, que esta parte de aquí es muy parecido y general. La boca tiene, vamos a hablar de la boca. Fíjense que por aquí tiene índigo también, ¿eh? En el maquillaje que lleva. Para hablar de la boca, un poquito, tiene una buena carga de rosa. A ver si puedo poner la boca exactamente aquí. Ahí. Tiene una buena carga de rosa, para que vean la diferencia de tonos de la imagen impresa. ¿Cuál les gusta más, la imagen impresa o los tonos de la imagen digital? ¿Cuál les gusta más? Entonces, rosa, lilas, tonos piel, marrón, grises sobre todo,
y el negro, evidentemente. Algún marroncito, sepia. Aquí abajo también tenemos un poquito más de gris, intensidad en esta parte de aquí abajo. Y poco más. Aquí tenemos la camisa. Bueno, terminamos con el rostro. El cabello, que bueno, la piel también la acompaña con un poquito de naranja, que no está mal. El cabello tiene bastante carga de lila, violeta, marrones, tono piel de base, porque la base que utilizaremos en el cabello será tono piel, evidentemente, debajo de aquí hay mucha piel, sobre todo en esta zona de acá, y si está hay que ponérsela. Luego el trabajo del cabello, que entrará con los lápices negros, marrones, marrones más claros, luego va aclarando hacia acá con tonos más claritos entre los mismos marrones. Y por aquí, pues tiene como muy clarito. Esto, por ejemplo, podemos ir utilizando. Si vamos a hablar de ese color, a ver si lo tengo por aquí a mano, pues un momentico. A ver si encuentro el tono que os quería comentar directamente. Sí, miren. Aquí lo tenemos. Este tono de aquí, de los Luminance, este de acá, el 745, pues en estas zonas de aquí, en esta zona de acá, que entra hacia la ropita, pues, ¿lo veis? Ahí está. Eso sin contar que la ropa, vamos a moverme un poquito por acá, que la ropa tiene rosa, tiene lila, tiene azul claro, tiene bastante lila por acá. Es blanca, pero no es blanca porque hay una iluminación, hay una carga de una ambientación que la atrapa y que la tenemos. Tiene detallitos por aquí. Sí. La ropa blanca es otro desafío, exacto. Tiene tonos lilas, azules, un poquito rosita, de todo un poco, y hay partes más claras y partes más oscuras. Así que habrá que trabajarla con muchísima paciencia. Este proyecto tiene un poquito de todo. La mano es otra historia. La textura de la mano, los tonos piel de la mano acompañado de estas marquitas que tiene por acá, de los nudillos, de la textura de la piel por aquí. El tono de la uña no me preocupa, lo sacaremos los brillos incluso también con el Posca o el bolígrafo de gel, lo que sea. Y aquí hay lilas, hay por sombras, hay rosa, marrones, hay un montón de tonos pegadito aquí para que dé esta zona de acá. Hay que trabajar muy bien el degradado, ¿veis? El degradado entre la ropa y la piel hacia arriba, pues habrá que trabajarla muy bien. Yo creo que será un proyecto a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que os guste, tanto como sé que me va a gustar a mí hacerlo. Me hubiese gustado hacerlo en un formato más grande, pero estoy segura que todo el mundo o todos los que vean esta clase o el proyecto, pues a lo mejor no van a trabajarlo en un proyecto como un A2. Entonces, a mí me gustaría haberlo hecho en A2, sí, pero sé que como clase, pues se quedará en A3. Os quiero un montón. Chao, 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 chao.